Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Gurrola Luna, soy psicólogo infanto-juvenil y bueno, como había comentado en mi anterior video, empezaré a hacer una serie de videos para hablar acerca de algunas cuestiones propias de la psicología infanto-juvenil y bueno, en esta ocasión, desde la comodidad de mi hogar, les hablaré acerca de cuáles son algunas de las situaciones o cuáles son algunas de las acciones que se tienen que llevar a cabo cuando los padres deciden llevar a sus hijos a recibir atención psicológica o psicoterapéutica. Es decir, hablaré de cuáles son los mínimos que tiene que cumplir un psicólogo con respecto a este tipo de orientación, intervención que se tiene que llevar a cabo. Bueno, lo primero que se tiene que hacer, los padres tienen el derecho de conocer acerca de cuál es la formación o cuál es la acreditación o certificación que tiene el psicólogo como tal. Es decir, si él cuenta con su título profesional, si tiene un título de una maestría, un doctorado, alguna certificación o algún documento que le haga hacer valer tal situación y sobre todo si tiene una cédula profesional. Todas estas herramientas nos permiten saber que la persona tiene los conocimientos prácticos y metodológicos para poder ejercer la práctica clínica como tal. A los padres de repente les da un poquito de pena preguntar este tipo de cuestiones, pero ellos están en todo su derecho de preguntar y nosotros estamos con toda la obligación de poder informar a los padres acerca de las credenciales que nosotros tenemos como tal, ¿no? Durante la primera sesión y durante todas las sesiones, ya sean de diagnóstico o intervención, pues tiene que haber un ambiente cálido, ¿no? Tiene que haber un ambiente que sea propicio tanto para los padres como para el chico poder llevar a cabo el diagnóstico y la intervención como tal. En la primera sesión se tiene que hablar acerca de una historia detallada del problema, es decir, conocer desde cuándo se presentó el problema, cómo es que se presentó. Esto se conoce más que nada como una contextualización del caso. Muchas personas o muchos psicólogos le llaman que es la historia clínica. Esto nos va a permitir conocer cómo es que se vienen presentando las situaciones como tal, ¿no? En el caso de los menores siempre se tiene que hacer una evaluación del ambiente escolar, del ambiente familiar y de todos aquellos ambientes donde el menor se desarrolla para poder tener mayor elementos y poder hacer un diagnóstico más preciso. Se tiene que dejar claro también en la primera sesión cuál es la forma de trabajar del clínico, es decir, se dejan claras cuáles son las reglas del juego. Sobre todo estas, yo les sugeriría que los padres las pidan por escrito, porque así ellos saben qué es lo que se puede llevar a cabo y qué es lo que no se puede llevar a cabo. Sobre todo, cuál va a ser el costo de la sesión, cuáles van a ser las acciones a llevar a cabo si hay una situación de emergencia y cuándo va a quedar interrumpido como tal el proceso de diagnóstico o intervención. Y también tiene que quedar claro cuál va a ser la colaboración que van a tener las distintas personas que forman parte del contexto del niño, tanto en el diagnóstico en un primer momento y después en la intervención. A partir de ahí empezamos ya propiamente con el proceso diagnóstico como tal. Habrá personas que lo hagan en 3, 2 sesiones, una sesión. Yo en lo personal me tomo hasta 5 sesiones, 7 sesiones cuando es una situación bastante compleja. Por ejemplo, en situaciones de autismo regularmente me tardo entre 3 y 5 sesiones por los instrumentos que utilizo y por el tiempo que empleo en utilizar y corregir tales instrumentos. Y bueno, este diagnóstico o este análisis detallado de la problemática se puede realizar desde distintas modalidades e instrumentos, como pueden ser los test, las entrevistas, las grabaciones, las observaciones y todo aquello que el clínico considere que le puede ayudar para poder llevar a cabo el diagnóstico como tal. Una vez que terminamos de realizar el diagnóstico, pues hacemos una devolución de resultados. Es decir, le hablamos a los padres para poderles indicar cuál es la situación o cuál es la problemática que presenta el niño, siempre en relación con el motivo de consulta. Es decir, a partir de lo que los padres nos dicen que cuáles son las preocupaciones, a partir de ahí nosotros empezamos a devolverles resultados. Siempre se tiene que hablar acerca de qué instrumentos o cuáles cosas son las que nosotros utilizamos para poder llegar a cabo ese diagnóstico. Se tiene que explicar los instrumentos, por qué utilizamos esos instrumentos y cuáles fueron los resultados de los mismos. Esta explicación tiene que ser de una manera muy clara y una manera muy sencilla que les permita a los padres entender qué es lo que pasa. Después hablamos acerca de cuál es el trastorno o el padecimiento que el paciente tiene, es decir, tenemos que decirle a los padres y ponerle un nombre a la situación problemática o a la situación que de alguna otra manera les orilló a buscar atención psicológica. Esto se tiene que hacer por escrito. Nosotros los psicólogos estamos obligados para entregar por escrito este tipo de situaciones y los padres los tienen que pedir
como tal. El diagnóstico siempre lo tenemos que hacer, obviamente dependerá mucho de la orientación de cada clínico, en base a los manuales diagnósticos. Existen dos, el DSM y la CIE 10, en este caso que es la actual. El DSM es el 5 como tal. ¿Sale? También vamos a hablar acerca de si hay comorbilidad o si hay un diagnóstico diferencial. Comorbilidad es cuando aparece un trastorno más otro trastorno, es decir, cuando hay dos trastornos como tal, y comorbilidad y diagnóstico diferencial es cuando hay dos posibles trastornos, pero cuando hay un trastorno que es similar a otro, que tiene igual sintomatología pero diferente etiología, ahí hablamos de un diagnóstico diferencial, ¿sale? Cuando les expliquemos a los padres estos, tenemos que hablar de todas las posibles causas que originaron que hubiera esta dificultad o este trastorno, ¿sale? Siempre se tiene que hacer en base a la orientación del clínico. Retomamos aquí la contextualización del caso, es decir, cuáles son los factores que predisponen, cuáles son los factores que desencadenan y cuáles son todas aquellas situaciones que tienen que ver con que se presente esta situación. Estamos obligados a mencionar el pronóstico del trastorno, es decir, qué puede pasar si no lo atendemos como tal y cuál es la gravedad del mismo, si es leve, si es moderado o es severo. Después hablaremos acerca de cuál es el mejor tratamiento para atender tal trastorno o tal padecimiento. Les tendremos que explicar a los padres por qué debe ser este y no otro, cuál es la metodología que vamos a seguir para llevar a cabo esta intervención y sobre todo nos tenemos que centrar en el énfasis de las tareas y las actividades propuestas que tienen como objetivo mejorar la situación que el niño presentó o disminuir la sintomatología propia del trastorno. Aquí se tiene que hablar acerca de cuál es la participación que van a tener todas las personas implicadas, sobre todo cuando hay comorbilidad, es decir, hay situaciones como el TDA donde se trabajan con neuropediatras o con paidopsiquiatras, entonces aquí nosotros tenemos que trabajar directamente con ellos, tenemos que hacer un equipo, tenemos que hablar con todas las personas que estén involucradas en este tipo de situación, tiene que haber una buena comunicación y una buena coordinación entre todas las personas que son parte de la intervención. Vamos a hablar acerca de cuáles son los objetivos que se pretenden con la intervención a corto, mediano y largo plazo, un número aproximado de sesiones. Esto es un poco complicado saber, pero más o menos la experiencia clínica nos va permitiendo saber cuántas sesiones son las mínimas para poder trabajar este tipo de situaciones. Aquí es importante que los padres se tomen el tiempo de preguntar si este tratamiento tiene evidencia empírica o científica, es decir, ellos tienen que corroborar por qué se va a atender a sus hijos desde esta perspectiva. Ya hablando propiamente de la intervención, la primera sesión de intervención es psicoeducación, es decir, explicarle de nuevo a los padres todas las situaciones que hacen o que tienen que ver con el trastorno o padecimiento actual. Aquí también se les tiene que explicar a los chicos, le vamos a decir a los chicos, le vamos a poner un nombre a la situación que a ti te pasa. Yo les recomiendo que este tipo de acciones se hagan con esquemas, con dibujos, con videos y con libros. Durante la intervención se tiene que llevar a cabo una evaluación de los progresos que el mismo chico ha tenido. Es decir, en la medida de nuestras posibilidades tenemos que ir viendo cómo es que ha ido mejorando. Sobre todo, esto es más fácil cuando tenemos instrumentos estandarizados porque podemos hacer un retest de la prueba, es decir, volverla a pasar y comparar los resultados que se presentaron en esa ocasión con los que se presentan en la actualidad. Conforme va avanzando el tratamiento y se van cumpliendo los objetivos, empezamos a plantear un alta. Llegamos a algo que dentro de la terapia cognitivo-conductual se llama prevención de recaídas, donde de alguna u otra manera buscamos que el paciente sea consciente de todas aquellas cosas que trabajó y cómo pudieran estas cosas ayudarle si en algún momento la situación por la cual decidió que buscar ayuda o sus padres decidieron que buscar ayuda le pueden servir para no presentar las mismas dificultades. Después de esto planteamos un alta, es decir, vemos que las dificultades como tal ya no se presentan en la misma intensidad y que el paciente o los padres del mismo la pueden manejar. Es decir, aquí lo que pretendemos es que no haya una dependencia como tal. Lo que buscamos y pretendemos con una intervención es que el paciente genere sus propios recursos para no crear una dependencia con el psicoterapeuta o con el psicólogo, que sea el mismo paciente quien busque la manera de resolver sus problemas. Espero que este video les haya gustado, sé que apenas estoy empezando, la intención es ir haciendo más cosas y cada vez más producidas y bueno, espero que sea de su agrado, igual si les gusta por favor denle like y compártenlo y nos vemos, que estén muy bien.